Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alejandro Lara Hernández. Mi matrícula es A017-33538. Esta es la materia de análisis de circuitos eléctricos TE 1020. Y pues este video es para poder presentar mi examen argumentativo oral. Y pues bueno, más que nada se nos proporcionó un circuito eléctrico, el cual tiene componentes tanto en serie como en paralelo. Consta de dos fuentes de voltaje, una fuente de corriente continua y de cuatro resistores. Por lo cual se nos pidió hacer un análisis para una de las resistencias y para saber cuál era su voltaje BX. Se nos proporcionó diferentes valores de resistencias a cada uno de los estudiantes y de voltaje para el voltaje 1 y para el resistor 4. Y pues bueno, gracias a esto pudimos obtener más datos, no tener tantas incógnitas. Y pues se podía aplicar dos tipos de métodos de análisis. Uno era el método de análisis de nodos y otro era el método de análisis de malla. Para este caso, a mí me pareció más óptimo aplicar el método de nodos, ya que la estructura del circuito a mí se me facilitaba muchísimo más aplicar un análisis de nodos que un análisis de malla. Y pues por ello fue que decidí colocar tres nodos claves dentro de mi circuito. Uno de ellos conectando la resistencia 1, la fuente de voltaje 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 en uno de los nodos, nombrándolo como nodo A. Para mi otro nodo, nombrado nodo B, conectaba la resistencia 3, conectaba la resistencia 4, la fuente de corriente continua y mi fuente de voltaje 1. Con esto también para mi tercer nodo, llamado el nodo C, conectaba tanto la resistencia 4, una de las líneas de la resistencia 4, que a su vez iba consigo mismo de la corriente, de la fuente de corriente continua, como también de nuestra tierra o nuestra referencia eléctrica, y pues también asimismo conectando la fuente de voltaje 2 con nuestra resistencia 2, la cual es la que estamos analizando. Esta tiene una resistencia de 45 ohms y pues bueno, el voltaje lo pude calcular en base a, con este método de nodos, ir sacando ecuaciones para ir encontrando eh, las incógnitas que teníamos en nuestro problema. Y pues principalmente dentro de esto, gracias a estas ecuaciones y también a la ley de Kirchhoff, que estuve mencionando anteriormente, para saber que el mismo voltaje de entrada es igual al mismo voltaje de salida. Pues simplemente apliqué todas estas fórmulas y conocimientos que estuvimos viendo en clases para poder desarrollar este problema, y me dio como resultado que el voltaje en X de nuestra resistencia 2 es igual a 7.62 volts. Y pues con esto también pude calcular eh, otro dato, un poco como lo es que nuestra corriente de esa misma resistencia, no lo pedí el problema, pero se me facilitó calcularlo ya una vez teniendo todas las ecuaciones y varias incógnitas encontradas, es igual a 169 miliamperios. Entonces, pues estos son los datos encontrados para este ejercicio. Eh, Sinceramente fue un poquito complicado al principio decidirme por cuál método utilizar, pero al final, con apoyo de los ejercicios que estuvimos practicando en clase y las actividades, me sirvió mucho para poder entender cuál sería más factible utilizar y pues más eficiente y fácil. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.